Hoy día vamos a hacer una pequeña cápsula para que nos pongamos todos al tanto de la idea detrás de los alimentos transgénicos. Básicamente nos tenemos que recordar un poco acerca del señor ADN. ¿Cuál es la idea detrás del ADN? Que va a ser un set de moléculas, es una biomolécula, una macromolécula, que está compuesto de cuatro letras o cuatro subunidades de esta biomolécula, que son los nucleótidos. Por lo tanto, vamos a tener el nucleótido adenina, el nucleótido timina, el nucleótido guanina y el nucleótido citosina. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto funcione idéntico a como si estuviésemos escribiendo en una hoja. Entonces, cada letra, cuando las vamos juntando, nos va dando un sentido, le vamos dando una idea a esta instrucción que está escrita. Entonces el ADN va a funcionar igual como un libro de receta con instrucciones. Y estas instrucciones, a su vez, en vez de leerlos como si fuera un cuaderno de izquierda a derecha y cuando termina, digamos, la línea, nos bajamos y nos vamos a la izquierda y de nuevo leemos, aquí lo vamos a hacer en un sentido lineal, de principio a fin. A eso nosotros le llamamos material genético. Bien, por lo tanto, cuando nosotros tenemos un gen, es decir, las instrucciones para hacer toda una proteína, las letras, cada uno de los nucleótidos, se van copiando, siguiendo la misma idea, siguiendo la misma línea, etcétera, a lo que se conoce como el ARN o RNA, que al final, desde un punto de vista bioquímico, solo difiere en la posición de un oxígeno en cada uno de los nucleótidos. Así que podríamos decir que básicamente, y para todos estos usos, es lo mismo. Entonces, este gen que está en el material genético es traspasado como copiado, como si yo fuera a buscar un libro de instrucciones y yo copio en una hoja de papel las instrucciones de principio a fin. Esto es lo que va a hacer el ARN. Entonces, una vez que yo tengo este ARN, va a viajar a una molécula que se llama ribosomas y donde básicamente ahí en ese ribosoma se va a ir leyendo pero en tríos. 3 nucleótidos me van a dar sentido para hacer una subunidad de la proteína que son los aminoácidos. Entonces yo parto desde acá, leo 3 y me dice, esto es para poner tal aminoácido. Lo pongo. Después leo los otros 3, pongo el siguiente, 3, pongo el siguiente, 3, pongo el siguiente, pongo el siguiente. Así sucesivamente hasta terminar. Y cuando terminan las instrucciones, los tríos, se termina la proteína. Lo mismo va a pasar con el gen B, con el gen C. Es decir, si yo tengo el gen dentro del material genético, tengo las instrucciones para eventualmente hacer la proteína. Si no lo tengo, si lo elimino, es decir, no voy a poder producir la proteína. Mientras que si yo tomo un gen D o un gen F, un gen G, y yo lo agrego en el material genético, está todo listo, entre comillas, para que yo pueda leer ese gen, transformarlo en un ARN y eventualmente ese ser leído en el ribosoma para producir la proteína. Y a esto nosotros le llamamos la expresión del gen. O sea, yo expreso aquello que yo leí, expreso esa instrucción en forma de esta molécula que se llama proteína. Bien, esto se ha descubierto, se descubrió hace mucho tiempo atrás mediante el uso de bacterias. Y aquí es donde aparece por primera vez la palabra transgénico. Transgénico, en muy simple, significa cruzar, que pase hacia el otro lado los genes. Entonces, un procarionte transgénico va a ser aquel procarionte, aquel tipo de célula que está representado en todas las bacterias, dado que las bacterias son las únicas procariontes, va a ser aquel que va a tener un gen extra o un gen que falta. En este caso en particular, nos podemos dar cuenta que acá lo que se hace es agregarle un gen a el ADN circular que tienen las procariontes. Todas las procariontes tienen un material genético circular. Entonces acá podemos ver
que lo que se hace es agregar este gen extra. Y a eso nosotros le llamamos este ADN que tiene este gen extra, ADN recombinante. ¿Por qué? Porque está recombinado con otra cosa más. Acá podemos ver de nuevo que lo que yo puedo hacer es tomar el material genético original, en este caso un plásmido, cortarlo, abrirlo y ahí agregar un gen blanco. Como en este caso podemos ver que se agrega el gen para la insulina. Entonces ahora tenemos este recombinante. Entonces muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo esta célula y yo le agrego este material genético recombinado que tiene este gen extra y yo lo mantengo, yo lo dejo creciendo, lo que va a ocurrir es que ahora muchas bacterias se van a empezar estas bacterias que tienen este gen extra, que está recombinado, su material genético, van ahora a multiplicarse, van a hacer sus divisiones celulares y por lo tanto ahora vamos a tener muchas bacterias con este nuevo material genético. Y a su vez ellas van a poder empezar a producir esta proteína que está representado o donde están las instrucciones del gen. Y un ejemplo de esto es la insulina. Por lo tanto, ahora vamos a tener bacterias que van a poder producir insulina humana. Y en vez de obtenerlo desde otros animales, ahora se puede obtener la insulina desde estas bacterias que la empiezan a producir porque ahora tienen su gen. Entonces así yo puedo quedarme con ADN, con material genético, para poder mover este gen hacia otro lado más, o puedo de plano tener el producto final, o sea, tener proteína. Y así es donde aparece las proteínas transgénicas, o también se les llama recombinante. Entonces, si usted entra en contacto con una persona que sea insulino dependiente y va a mirar el producto que se inyecta, va a ver que dice insulina recombinante. ¿Por qué? Porque ahora son bacterias las que van a recibir el gen de la insulina y van a poder tener la posibilidad de producir la insulina, y desde ahí se puede extraer, como ya dije, en vez de extraerla desde animales. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir a un ser vivo multicelular? Entonces, primero podríamos ver lo que ocurre en el caso de los ratones transgénicos, que son animales que se utilizan históricamente para hacer pequeños cambios en su cuerpo y así poder investigar enfermedades, investigar la aparición o la pérdida de alguna proteína, etc. Entonces veamos. Lo que se toman son células madres, es decir, células que vienen desde otros gametos, es decir, el espermatozoide con el ovocito, cuando se encuentran, forman un cigoto. Y a la vez estos cigotos se van a empezar a multiplicar y estas células se van a llamar células madre totipotenciales porque tienen la posibilidad de transformarse en cualquier tipo de célula. Entonces se toman estas células que vienen de ratón y se les agrega el material genético. Después se dejan en cultivos para que empiecen a crecer, y aquí podemos ver que estas células son las que tienen ahora el material genético extra, es decir, están transgénicos. Se toman todas estas células madres transgénicas que tienen dentro este gen extra que queremos agregar o el gen que queremos eliminar, y se agrega junto a un embrión. Y por tanto, estas células van a ser parte de todas las otras células embrionarias. Y esto se vuelve otra vez a entregar a la ratona embarazada, y ella va a tener distintos ratones que, como podemos ver, van a presentar este gen en distintas partes de su cuerpo porque tiene que ver con la posición que tuvieron las células con el gen transgénico. Acá lo que se buscó fue hacer un ratón que cambiase de color, que pasara de blanco a el café agutí. Entonces después se cruzan estos ratones hasta que eventualmente aparecen descendencias que son completamente de color agutí, y ahora nos quedamos con un animal que es transgénico. Por lo tanto, ¿qué fue lo único que cambió?
solamente la inserción de este gen para el color del pelo. Ahora con las plantas transgénicas nos vamos a encontrar con una situación similar. ¿Por qué? Porque acá de nuevo queremos también insertar un material genético dentro de la célula vegetal, pero la única diferencia es que no se puede hacer de manera directa como sí se puede hacer con los animales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy simple. Se sabe que la Agrobacterium, que es una bacteria, tiene la capacidad siempre de infectar a muchas de las plantas y a su vez inyectar el material genético. Por lo tanto, el Agrobacterium ha sido históricamente una bacteria que al infectar a plantas, a células vegetales, las hace transgénicas. Entonces lo único que hacemos es pedirle a la Agrobacterium que inserte un gen en particular que es el que nos interesa. Y entonces al quedar insertados ahora nos vamos a encontrar con una planta o una célula vegetal transgénica. Miremoslo ahora en el amplio. Yo les pido disculpas porque no pude encontrar una imagen mejor, pero de todos modos nos va a servir para poder entender. Tomo la hoja de la planta que yo quiero que sea transgénica. Le corto unos discos de la hoja, en este caso es una hoja de tabaco, y las pongo en una placa en donde está la Agrobacterium, la que acabamos de ver, para que infecte a estas placas. Lo interesante que tienen muchas plantas es que a partir de una pequeña estructura, por ejemplo en este caso de estos discos, puede crecer la planta completa. Tiene la capacidad de que las células empiecen a volver otra vez a crecer y formar todas las estructuras que faltan. Entonces, justamente aquí lo podemos ver representado en que los callos, estas estructuras que van a empezar después a hacer la parte foliar y a la vez también la parte de las raíces, empieza a producirse como lo podemos ver en el A, y después se pasa a un medio en donde se producen más raíces y ahora nos encontramos con una planta adulta que tiene el transgen. Es decir, que ahora esta planta va a tener este gen extra que el Agrobacterium le entregó. Y ¡tatán! Entonces aquí podemos agregarle resistencia, podemos agregarle la capacidad de resistir algún tipo de insecto, algún tipo de herbicida y también podemos agregarle ciertos nutrientes. Vamos a mirar algunas razones que me podrían interesar para hacer animales transgénicos. La primera se conoce como el farming, que es una mezcla en inglés de dos palabras, pharmaceuticals y farming. Las pharmaceuticals corresponde a farmacéutica, entonces son medicamentos, productos químicos que sirven para ayudar a distintos seres vivos. Y farming significa cría o cultivo. Entonces en este caso el farming con pH sería la cría para agregarle ciertos productos. Entonces en este caso el farming sirve para agregar algunas proteínas con importancia clave para el ser vivo que lo va a consumir. Estos consumidores pueden ser humanos u otros animales. Un ejemplo corresponde a usar ciertas plantas que tienen una cierta cantidad de proteína y ahora con este farming, estos cambios genéticos, podríamos tener ahora una planta que produce más proteínas o más vitaminas o cualquier nutriente. Por otro lado, también podemos tener la presencia de alguna proteína en particular, no decir como proteínas como nutrientes, sino que alguna proteína en particular. Es el caso de estas vacas que están aquí, que son unas vacas que tienen agregado un gen que corresponde a los humanos, que es una proteína que es producida de manera natural por la leche de las madres humanas. Y entonces para entregar estas proteínas, que la leche humana tiene inmunoprotección, lo que se hace es que se hace transgénicamente, se le agrega ese gen a estas vacas lecheras y cuando tomamos las leche que viene de estas vacas, ahora también estamos agregando esta proteína inmunoprotectora que históricamente ha sido de los humanos.
Importante es que el farming perfecto y el farming correcto no perjudica de ninguna forma al ser humano, al ser vivo transgénico. Es decir, estas vacas, cuando le dan a amamantar a sus terneros, esta proteína extra no les afecta de ninguna manera porque es una proteína que tiene un uso humano y no bovino. Por lo tanto, el farming es cuando nosotros le agregamos algo, un aumento, mejoramos la calidad del alimento que estamos consumiendo. El segundo caso es el clave. Vale decir, acá lo que queremos es que la planta, porque principalmente son las plantas las que tienen este cambio, les van a permitir que crezcan mejor, crezcan más y más importante, crezcan en lugares en donde antes no podían crecer. Entonces, así aumentamos la producción del maíz, la producción del arroz o la producción de cualquier otro cereal, también de legumbres, que asegure que toda la población se pueda alimentar en menos espacio, produciendo más de esta planta. Entonces aquí podemos ver estas imágenes que representan un lugar idéntico a las dos fotos representan el mismo lugar, pero aquí podemos ver que este choclo no transgénico crece muy mal, con muy mala calidad, pero al agregarle ciertos genes que vienen desde otras plantas o desde otros seres vivos, ahora tenemos un choclo con un crecimiento mucho mayor, de mejor calidad y que claramente crece en mucha más producción. Y por último, tenemos una razón económica. Es decir, lo que buscamos acá por parte de las industrias de los transgénicos es obtener más dinero a partir de los mismos transgénicos. Entonces acá lo que se hace es insertar o quitarle un gen que impida que la planta, porque este es casi el 100% de las razones económicas para hacerlo se hace con los vegetales, no pueda autoproducirse, no pueda automantenerse. Entonces se le quita o se le agrega un gen que impida la producción de algún mineral o de alguna vitamina, el uso de un mineral o el uso de una vitamina, lo que obliga a que la misma empresa productora como Monsanto tenga que venderlo y yo se la tenga que comprar a ellos. Entonces a esto nosotros le llamamos como fertilizantes, ayudadores. Entonces un ejemplo, no sé, el choclo no puede producir o no puede obtener ni producir un aminoácido en particular para hacer todas sus proteínas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que comprarle a la empresa del transgénico este aditivo para que yo se lo agregue y así la planta pueda crecer. Entonces, de esta forma, la empresa no solamente va a obtener o no va solamente, no le voy a comprar la planta, sino que también le tengo que comprar el aditivo. Esto a lo mejor para algunos les puede sonar a lo que ocurrió en Jurassic Park, la película, porque ahí los dinosaurios les faltaba un aminoácido y así ellos aseguraban de que el dinosaurio no podía vivir sin el humano. Entonces si pasaba algún accidente y el humano no estaba, los dinosaurios eventualmente iban a morir y no se iba a producir un problema. Bueno, en la película ellos pudieron sobrepasar ese problema y aún así pudieron seguir creciendo sin depender del humano. En el caso de los transgénicos eso no es así. Y otra cosa más que se puede hacer para fines económicos es la modificación genética de la reproducción de la planta. O sea, las semillas son infértiles y de esa forma el agroproductor, el agricultor tiene que comprarle anualmente o bianualmente, según el tipo de plantación, a la empresa de biotecnología, a Monsanto. Entonces yo no me puedo quedar con los choclos y después plantarlo y que los choclos crezcan. Lo que tengo que hacer es ir todas las veces que quiero plantar choclo a Monsanto y comprarle su choclo fértil. Yo lo planto, el choclo crece, pero las semillas ya no van a tener un fin, no van a ser fértiles, sino que tengo que volver otra vez a comprarlo. Súper importante y que esto nos deje súper claro de que al final
aquí lo que podemos ver es que no se le inyectan químicos, ni tampoco se le agrega algo como para hacerle daño al humano o a cualquier ser vivo que consuma el alimento transgénico, sino que solamente lo que se agrega es ciertos genes para producir ciertas proteínas que tienen al final como fin último el que se mejore, pueda crecer en otros lugares, pero cuando yo voy a consumir el producto yo me voy a dar cuenta que ambos, para yo como consumidor, son exactamente iguales. No soy capaz de reconocer uno del otro porque desde un punto de vista genético son iguales, salvo que uno tiene un gen para producir más nutrientes o un gen que le permite resistir a ciertas plagas, pero en la fruta o en la verdura que yo me estoy consumiendo, ese gen simplemente no se va a expresar. Y la otra es impedir la autoproducción o que sean infértiles las semillas. Eso a nosotros como consumidores tampoco no nos afecta directamente. Entonces el problema está en la forma en la que se hace o la forma en la que se vende el alimento transgénico, pero no en el alimento como tal. Es más, los transgénicos nosotros los hemos hecho toda la vida. Aquí podemos ver que el humano de manera externa ha ido seleccionando las sandías hasta quedarnos con una sandía que tenga mucha carne y poquita cáscara, como lo podemos ver aquí en esta imagen medieval renacentista. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro transgénico? Que en este se va haciendo un poco más por azar, esperando que las cosas se den como esperamos, mientras que en el caso de los transgénicos usando las técnicas que acabamos de ver, eso se hace puntual y ya sabemos cuál va a ser el resultado que vamos a obtener. Lo mismo podemos ver aquí con estos plátanos. Antes, históricamente, los plátanos tenían una semilla muy grande y poquita carne, mientras que ahora todos sabemos que los plátanos ahora tienen una semilla muy chiquitita que se encuentra en el centro y la cantidad de carne es mucho mayor. Lo mismo con el limón, que antes teníamos un limón con características un tanto extrañas, mucha cáscara, poco jugo y poca carne, mientras que ahora tenemos un limón que concentra toda su carne y su jugo en el centro. Lo mismo pasa con el choclo. Los primeros humanos se encontraron con esta planta, con este fruto, digamos, de la planta, esta semilla, y empezaron a generar ciertas presiones selectivas que llevaron hasta que nosotros tengamos esta semilla o esta suma de frutos, porque cada uno de los granitos es una fruta del choclito, del maíz, podemos encontrarnos y que ahora tiene mucho más nutriente, tiene un tamaño mucho mayor y entonces en cada espacio ahora tenemos una producción mucho mayor del choclo que ayuda a alimentar a tanta gente en el mundo. Y por último, ya mostrando la hiperselección, la hipertransgenia. Bueno, aquí en este caso no es tanto transgenia porque no se toman genes de otros lados, pero sí se empieza a seleccionar y se empieza a dar presión sobre una zona en particular para, desde la mostaza silvestre, tener 6 verduras que tienen características distintas, pero que vienen todas de la misma especie. Por lo tanto, siguen siendo la misma especie. El cale, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli, el coliflor y el colinao. Ya, y bueno, esta es la tarea que ustedes ya saben que la tienen que hacer. Ya hemos subido con el profesor Jan todo esto, así que no es mucho lo que les puedo decir de esto porque ya lo pueden encontrar en los otros lugares. Así que eso era la información que ustedes tienen que tener y que nos deja preparadísimos para las presentaciones que vamos a tener la próxima semana. Así que eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Esperen.